Doctor José Roldán Chopa. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor investigador nivel 1 y nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. También es profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, ACE. Autor de textos como El procedimiento especial sancionador, Libertad de expresión y equidad, La Constitución contra sí misma. Se ha desempeñado como servidor público en el Distrito Federal y en la Secretaría de Gobernación. Fue director de los programas de licenciatura y maestría en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Desde 1995, es profesor del Departamento Académico de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México. El tema a desarrollar por el doctor José Roldán Chopa es diferencias entre la responsabilidad administrativa y la penal. Como todos sabemos, la reforma constitucional que establece un conjunto de modificaciones a diversos artículos de la Constitución para establecer medidas para el combate anticorrupción, posteriormente fue desarrollada en la reforma de distintas leyes. Una de ellas, que tiene un papel central en el sistema, es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Otra que también formó parte de este paquete son las modificaciones al Código Penal. Por tanto, esto nos pone en el escenario tanto de aquellos que se van a encargar de la investigación de faltas y delitos, como de quienes tendrán a su cargo la aplicación de sanciones, la consideración de estas dos legislaciones y, en su caso, establecer cuáles son las diferencias, las posibles conexiones, con el propósito, que ese es el objetivo de la reforma constitucional, de combatir eficaz y eficientemente la corrupción. Como sabemos también, cuando hablamos de responsabilidades administrativas, usualmente se nos viene a la mente la relación que tiene con el derecho penal. Así, una de las primeras características de las sanciones administrativas es la afirmación de que, al ser una expresión del ius puniendi, es decir, del derecho de castigar que tiene el Estado hacia quienes llevan a cabo faltas o infracciones administrativas, por tanto, tiene que aplicarse los principios del derecho penal. Y bueno, esta relación entre los principios del derecho penal y las faltas o infracciones administrativas es algo que se ha tomado como una verdad que ha sido sostenida no solamente por la doctrina, sino también por la interpretación de los tribunales. Sin embargo, esto hay que tomarlo también con cierta cautela, dado que si establecemos desde un inicio la similitud, también nos impediría llevar a cabo las distinciones necesarias entre un tipo de responsabilidad y otra, y por tanto no existe una diferencia sustantiva o no existiría una diferencia procesal en el tratamiento de ambas responsabilidades. Y por supuesto, esto no es así. La distinción que hay entre responsabilidades administrativas y responsabilidad penal amerita ser profundizada, y tenemos que tomar que en principio ahí hay una relación entre los principios aplicables al derecho penal y aquellos que se aplican a las responsabilidades administrativas. El propósito de esta sesión es profundizar un poco más en esta relación y, sobre todo, y ese es mi punto de interés, en cuáles son las diferencias. ¿Cómo es que podemos establecer esta relación, estas diferencias? Primero, es importante que tengamos en cuenta cuál es el propósito de la reforma constitucional. No se trata solamente de una reforma formal, sino se trata de una modificación central, decisiva, sobre uno de los problemas más graves que tenemos en nuestro país, y por tanto las reformas tienen como propósito que pueda combatirse la práctica de corrupción de manera efectiva. ¿Qué significa de manera efectiva? Que si hay faltas, sean administrativas o bien delitos, sean castigados, que no haya impunidad, y el que no haya impunidad no significa solamente que haya un castigo, sino que haya un castigo o una sanción
suficientemente disuasiva. Esto es, que nadie se beneficie de recursos públicos o de bienes públicos que no se causen perjuicios a la población, y por tanto hay un mandato de eficacia central. Ahora, a partir de esta idea, que no solamente es parte del discurso constitucional, sino que es un propósito que tiene que ser considerado en distintas etapas o momentos de decidir o de investigar, es que tanto aquellos que llevan a cabo la investigación como quienes llevan a cabo la resolución de sanciones tienen que tener esto como un principio de interpretación. Si no tienen esto como un principio de interpretación, entonces el sistema tiene un riesgo de que no funcione. Y por supuesto, si no funciona, hay expectativas frustradas de la población y no tendremos la posibilidad de superar este problema. Ahora, en la reforma del artículo 109 constitucional se establecen cuáles son los principios que hay que tomar en cuenta en la conducta de los servidores públicos y qué es lo que debe cuidarse o tutelarse cuando se lleva a cabo la investigación o la aplicación de sanciones. Entonces, ¿cuáles son estos principios o valores? La legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia en el desempeño de las funciones públicas. Entonces, cuando nos preguntamos qué es lo protegido por la legislación administrativa, es esto precisamente, que los servidores públicos se comporten de acuerdo con lo que establece el 109 constitucional, que llevan a cabo una actuación apegada a los principios de lealtad, honradez, que no haya dispendio de los recursos públicos y por tanto esto es lo que en general se busca proteger. Ahí hay una primera diferencia entre la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal. En el caso de la responsabilidad penal, los tipos penales tienen bienes jurídicos tutelados dependiendo de cuál sea el tipo y por tanto existiría la posibilidad de individualizar o especificar cuáles son esos bienes jurídicos tutelados. En el caso de la responsabilidad administrativa, si bien puede aparecer una similitud con los tipos penales, busca en general proteger el buen funcionamiento de la administración, que no haya una mala utilización de los recursos públicos o de los bienes públicos. Entonces tiene un objeto de protección mucho más amplio y general que los específicos en los tipos penales. Ahora, la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene una primera diferencia con la vieja Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos. ¿Cuáles son estas diferencias? En principio, que no se sanciona ya o no son sancionables ya solamente los servidores públicos, sino también otros dos tipos de personas. Uno de ellos son los particulares. Esto es, aquellos que desempeñan funciones particulares o propias de privados, pero que realizan con su conducta actos que, de acuerdo con la ley, son considerados como faltas administrativas graves o de corrupción. Y, por supuesto, pueden ser la otra parte que actúa en una misma conducta con los servidores públicos. Pero también hay otro tipo de servidores públicos que son aquellos particulares que se encuentran en una situación especial. Por ejemplo, los integrantes de los equipos de transición o bien los dirigentes sindicales o los candidatos o aquellos que estén inmiscuidos en algún acto electoral, pero que con sus conductas pueden igualmente dañar esto que busca ser protegido, que es el buen funcionamiento de los servicios públicos, que no haya en beneficio privado el manejo de recursos públicos o de bienes públicos. Entonces tenemos que en común, esto es lo que identifica las conductas de las distintas personas que pueden ser sancionables. Y esto nos ubica a estas personas en lo que en general llamamos el derecho administrativo sancionador. Y sobre todo en una parte mucho más específica de esto que se llama el derecho administrativo sancionador, que es el derecho disciplinario. Entonces,
lo que hemos visto en estas reformas y lo que se ha considerado tanto por la jurisprudencia como por la doctrina es que las sanciones disciplinarias tienen como propósito cuidar o proteger a la organización pública. ¿Y por qué es importante proteger a la organización pública? Porque es la organización pública aquella forma que hemos desarrollado en los estados modernos para hacer posible la gestión de los asuntos comunes, de los asuntos de todos. Es decir, en los gobiernos municipales, en los gobiernos estatales, en los gobiernos federales o en el gobierno federal, se deposita ese mandato y se deposita esa confianza para poder hacer frente a las necesidades públicas y para manejar adecuadamente la gestión de los asuntos comunes. Entonces, en este contexto o en este esquema, lo que tenemos es que los servidores públicos o las personas que cometen conductas que transgreden la ley se encuentran vinculadas o relacionadas por esto que es la buena gestión de los asuntos públicos y su transgresión, o bien recursos y bienes públicos. Y esto nos lleva a una siguiente cuestión, y es, los servidores públicos se encuentran en una posición especial y que esta posición especial amerita que también se les trate de manera especial en las relaciones jurídicas, administrativas o penales. Esto, de acuerdo con la doctrina alemana, se llama la relación de sujeción especial. Entonces, ¿qué significa? Que, por supuesto, todo servidor público es un ser humano, como servidor público tiene derechos fundamentales, pero la posición que ocupan y el posible abuso de esa posición los lleva a que sean tratados especialmente. Es decir, que su posición de derechos está relacionada con la función que desempeñan en la organización administrativa y, por tanto, si infringen la norma, también van a ser tratados de especial manera. Ahora, ¿cuáles son los principios del derecho penal que están relacionados con las responsabilidades administrativas? Si revisamos la jurisprudencia o la doctrina, encontraremos que la tipicidad, la antijuridicidad, la reserva de ley, la culpabilidad, la presunción de inocencia y el non bis in idem están relacionados o su origen proviene del derecho penal, y cuando se trata de la consideración de faltas administrativas o en la aplicación de sanciones administrativas, invariablemente van surgiendo. Entonces, lo que tenemos es, en principio, los principios del derecho penal van a ser aplicables a las sanciones administrativas. Esto, reitero, es una afirmación en principio. Lo interesante es examinar cuáles son las diferencias que tienen cada uno de estos principios cuando se trata de analizar responsabilidades administrativas y, por otra parte, responsabilidades penales. Uno de los principios que están presentes en esta relación entre responsabilidad administrativa y responsabilidad penal es la tipicidad. ¿Esto qué significa? Que la norma debe contener la descripción de la conducta que es sancionable. La diferencia está en que la exigencia en la exactitud de la conducta o de la descripción de la conducta es mayor tratándose de la responsabilidad penal que en la administrativa. La razón es simple. Primero, en la responsabilidad penal se afectan en mayor medida los derechos de las personas. Mientras en la responsabilidad penal una persona puede ir a la cárcel y por tanto ser privada de su libertad, en el caso de la responsabilidad administrativa no es así. Las sanciones son de otro tipo. En el caso de la responsabilidad penal se trata de un derecho de última ratio.
Es decir, la sanción administrativa debe ser aquella respuesta del Estado que por su intensidad en la afectación de derechos debe dejarse como un último recurso. En cambio, la responsabilidad administrativa es una responsabilidad prima ratio, es decir, es una responsabilidad de primera mano. Las sanciones que se aplican no afectan libertad y esto también tiene un impacto en la intensidad de la tipicidad o de la taxatividad y por tanto en el estándar que las autoridades que investigan y sancionan deben tener. Esto se da en un caso extremo en donde los tribunales han llegado a aceptar que tratándose de tipos administrativos, estos tipos pueden ser en blanco. ¿Esto qué significa? Que la descripción de la conducta puede ser mucho más genérica y que no necesariamente la ley tiene que contener todos los elementos que son necesarios para conocer la conducta, sino que otra normatividad, por ejemplo, reglamentos administrativos o aún manuales de organización o manuales de procedimientos, pueden describir la conducta. Entonces, el principio de tipicidad y taxatividad está también relacionado con el principio de reserva de ley. Primero, la conducta puede ser descrita de manera mucho más genérica. Inclusive, en la conducta pueden contenerse conceptos jurídicos indeterminados o aún principios. Y aquí es donde tienen aplicación los principios constitucionales a los cuales deben atenerse los servidores públicos. Y por otra parte, la ley no requiere contener todos los elementos de descripción de la conducta, sino que también normas sublegales, por ejemplo, reglamentos o aún normas administrativas internas pueden establecer las conductas que tienen que ser observadas. Entonces, esta es una primera diferencia en la taxatividad y tipicidad y su relación con la reserva de ley. Ahora, si examinamos o si contrastamos y comparamos la legislación penal con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, vamos a encontrar, al menos en el nombre, que se titula a conductas de la misma manera. Por ejemplo, esto lo tenemos con el cohecho y el soborno. Pero esta coincidencia en denominación no significa que haya una coincidencia plena en la naturaleza de la infracción y en la forma en cómo se tendría que acreditar la responsabilidad. Hay grados. La responsabilidad penal, dado un sistema garantista, tiene un estándar de prueba mayor, por ejemplo, y la responsabilidad administrativa, al ser una rama de prima ratio, entonces tiene una exigencia distinta a la penal. Por otra parte, también lo que tenemos es, por ejemplo, el principio de presunción de inocencia. En ambos casos es aplicable. Nadie puede ser considerado como culpable hasta en tanto no se demuestre esto, la culpabilidad. Y, por supuesto, aquí tenemos una diferencia en los grados de aplicación de la presunción de inocencia. No tiene que pasarse por alto que en materia administrativa encontramos un régimen, por ejemplo, de presunción de validez de los actos administrativos. Entonces, dependiendo de la conducta, es posible que en la investigación de las responsabilidades administrativas tengamos casos en donde nos enfrentemos a actos administrativos que gozan de presunción de validez. Y por tanto, la presunción de validez también nos impacta o afecta la carga de la prueba. Entonces, la carga de la prueba aquí se asigna a la persona que está sometida a la investigación y esto no significa necesariamente una afectación al principio de presunción de inocencia, sino que tiene que ver con las peculiaridades concretas de la materia que estamos tratando. Existe algún precedente que fue dictado por los tribunales tratándose de una ley que va a ser derogada por la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas que tiene que ver con la ley de combate a la corrupción en materia de contrataciones públicas. Esta ley establecía una disposición
en donde la inhabilitación o la separación del puesto podía darse con una mayor celeridad. Cuando este caso fue sometido a los tribunales sostuvieron que esta separación con mayor celeridad no afectaba el principio de presunción de inocencia, sino que satisfacía el test de proporcionalidad, dado que era necesaria, que además era idónea y que además satisfacía los principios de proporcionalidad de sentido estricto, dado que lo que se busca proteger es la honestidad y la efectividad y la eficiencia en la contratación pública. Otro de los principios que es relevante considerar es el non bis in idem. ¿En qué consiste el principio non bis in idem? En que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma conducta. Y por supuesto, esto es muy conocido en materia penal. Sin embargo, en materia administrativa esto también tenemos que tomarlo con cautela. Por ejemplo, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas tenemos la sanción a la colusión. La colusión, a su vez, es sancionada por otra ley administrativa, que es la Ley Federal de Competencia Económica. Y esta ley establece que la Comisión de Competencia Económica será la competente para sancionarla. Por otra parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece la competencia de los tribunales de justicia administrativa para hacer una función análoga. Pero esto no significa que la conducta es sancionada dos veces, sino que es posible que una misma conducta sea motivo de dos tipos de investigaciones, pero regreso a mi información inicial. Lo que tenemos es que cada una de las dos leyes protege cuestiones distintas. La Ley de Competencia Económica lo que protege es el principio o el valor constitucional establecido en el 28 constitucional de libertad de concurrencia y de protección contra prácticas monopólicas. En el caso de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que protege es el buen ejercicio de la función pública. Entonces tenemos dos procedimientos, si bien administrativos, pero que tienen naturalezas y racionalidades distintas. Y no significa que esto implique un non bis in idem. Otros principios que también son relevantes tienen que ver con la antijuricidad y la culpabilidad. En materia penal se requiere dolo y culpa. Y por supuesto, los sujetos pasivos, más bien los sujetos activos, que son sometidos al procedimiento penal, son seres humanos. Y que por supuesto los seres humanos tienen estas condiciones psicológicas propias de la psique en donde pueden actuar por dolo o culpa. Sin embargo, en el caso de responsabilidades administrativas no es así. Por supuesto, una persona puede ser sancionable, pero también una persona moral. Y las personas morales carecen de este elemento de voluntad y de psique que puede ser calificado como dolo o culpa. Por tanto, las reglas de culpabilidad también son distintas. En materia administrativa, no se le puede exigir dolo o culpa a aquellos sujetos que pueden ser sancionados, pero que carecen de esta capacidad psicológica de representarse conocer y querer. Por tanto, estas son algunas de las cuestiones que me parece que son relevantes en la materia. Y para concluir, existe la posibilidad, por ejemplo, que en algunos estados se establezca como legislación supletoria al Código de Procedimientos Penales. Esto no necesariamente es una virtud, por el contrario, me parece que es un problema y que puede tener un vicio de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque estaría asimilando la responsabilidad administrativa a la penal cuando son de naturalezas distintas. ¿Cómo es que podemos concluir esta presentación? Es relevante y por supuesto necesario que tengamos en cuenta qué principios del derecho penal son aplicables al procedimiento administrativo y a la responsabilidad de esta naturaleza. Sin embargo, y una de las apuestas más relevantes que surgen de la reforma constitucional y de las leyes que la instrumentan es establecer e ir consolidando su especificidad. Si lo que se llegue es aplicar a las responsabilidades administrativas exactamente los mismos principios del derecho penal como si tratase de un procedimiento penal, seguramente iremos al fracaso y el sistema no nos funcionará. Así es que el reto es
cómo vamos encontrando las particularidades y de eso depende, por supuesto, el éxito del sistema. Por mi parte me despido y que tengan ustedes un extraordinario curso. Muchas gracias.